Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Hoy estamos transmitiendo en vivo nuevamente porque queremos hablar sobre un tema que hemos estado tratando en 3 videos anteriores, y es sobre si se pierde o no se pierde la salvación. Y hasta el momento hemos establecido a través de la palabra del Señor de que la salvación no se pierde. Y ahora vamos ya a estar finalizando estos videos con este último y cuarto video. Vamos a estar finalizando este tema de la salvación se pierde y vamos a leer el libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 8. Ahí vamos a estar leyendo porque este libro nos deja con absoluta certeza de que la salvación no se pierde. Entonces, el apóstol Pablo escribe en esta carta, le escribe a los romanos, y en el capítulo 8 él se dedica a hacer las diferencias entre un verdadero creyente y un incrédulo. Así que ahora los invito a que comencemos a leer este capítulo en especial de Romanos. Leámoslo para que, en este caso con detenimiento, para que comprendamos y entendamos lo que el Señor nos está queriendo decir a través del apóstol Pablo en este pasaje en particular. Así que, sin más que agregar, vamos a ir inmediatamente a la lectura de este pasaje. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Voy a proyectarlo acá en la pantalla. El libro de Romanos, capítulo 8. Ahí está. Romanos capítulo 8 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la expresión carne, lo voy a poner en negrita, la carne. Pablo, cuando habla de la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos poseen. Se está refiriendo a esa inclinación natural e inherente en el ser humano hacia la maldad, hacia lo malo, hacia hacer todo lo que Dios aborrece. Entonces, el término griego que al español se traduce como carne es sarx. Y sarx quiere decir esa vieja naturaleza pecaminosa, ¿ya? Entonces, Pablo aquí nos está diciendo de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Son aquellas personas que no andan, o en palabras más sencillas, que no viven de acuerdo o en armonía a su vieja naturaleza pecaminosa, sino que viven en armonía o en coherencia con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en este caso. Por eso aparece Espíritu con mayúscula. Entonces, Pablo, dicho esto, nos está dejando en claro quiénes son los que están en Cristo Jesús. Si una persona dice, yo estoy en Cristo, pero vive de acuerdo, su estilo de vida es acorde a los deseos de su naturaleza pecaminosa, entonces aquella persona no está en Cristo Jesús, no es creyente. Entonces Pablo lo pone de entrada, de partida, lo establece en este capítulo, esa diferencia entre el que no es creyente y el que es verdadero hijo de Dios. Después sigue escribiendo y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no igual, semejante, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué lo condenó? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros, note ese nosotros aquí. Ese nosotros, Pablo está haciendo referencia a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces la justicia de la ley se cumpliese en nosotros
que no andamos, otra vez, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repite lo que dice en el versículo 1. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente que aquellas personas que están en Cristo Jesús no viven, su estilo de vida no está acorde ni se amolda a los deseos y los designios de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que, dejando eso muy claro, entonces ahora nosotros podemos decir con toda certeza de que un hijo de Dios verdadero no va a vivir de acuerdo a los deseos pecaminosos de su naturaleza. No, sino que un hijo de Dios verdadero va a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos transmite. Y el Espíritu de Dios obviamente es la palabra del Señor. Así que nosotros ahora vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 8 para que sigamos viendo esta diferencia que el apóstol Pablo hace notablemente en este capítulo. Miren, el libro de Romanos, aquí en Coronel, en la comuna de Coronel, yo no he visitado todas las congregaciones de Coronel porque aquí en Coronel hay más de 500 congregaciones evangélicas y quizás cuántas más estarán surgiendo en este momento, no lo sé. Pero hay muchas congregaciones evangélicas y las pocas congregaciones que por la misericordia de Dios uno ha podido visitar, jamás he escuchado exhortaciones del libro de Romanos, un estudio del libro de Romanos o un análisis profundo, exhaustivo del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es un libro muy complejo de entender con una simple lectura, con un simple estudio. El libro de Romanos requiere que la persona que lo está estudiando y exponiendo conozca del Antiguo Testamento, conozca del Nuevo Testamento y que lea bien. Acuérdense del caso de este eunuco que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que le hablara. Felipe iba transitando y junto al camino venía un carruaje de una reina y había un hombre dentro de ese carruaje que era un eunuco. Y este eunuco, dice la escritura que venía leyendo al profeta Isaías, justamente el capítulo 53. Y él venía leyendo, por causa de nuestros pecados fue molido, fue castigado, sometido al sufrimiento de parte de Jehová. Estoy parafraseando. Entonces él venía leyendo el sufrimiento del siervo de Dios para poder pagar la deuda del pecado. Entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: acércate a ese carruaje y háblale a la persona que está ahí dentro. Entonces él se acercó al carruaje, el carruaje se detuvo y el eunuco tiene una conversación con él y Felipe le hace una pregunta que impactó, que marcó aquel momento. Y la pregunta fue: ¿entiendes lo que lees? Esa fue la pregunta que Felipe le hizo a este eunuco que venía leyendo al profeta Isaías. Y este eunuco respondió inmediatamente ante esta pregunta. Este eunuco le dice a Felipe: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Si nadie me lo enseña o si nadie me explica de manera detallada lo que aquí quiere decir. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que está queriendo decir? No lo entiendo. Entonces Felipe comenzó a explicarle detalladamente lo que quería decir este pasaje de Isaías. Entonces, hace mucha falta hoy en día en nuestras congregaciones que se nos explique de manera detallada y guiados por el Espíritu Santo lo que quieren decir las cartas de Pablo, porque prácticamente Pablo escribió más del 60% del Nuevo Testamento. Él escribió 13 cartas de las 27 que conforman el Nuevo Testamento. Entonces, él escribió gran parte, más del 50% de este libro, o casi el 50% él solito. Los demás se distribuyen entre Mateo, Marco, Lucas, Juan, Pedro y Jacobo y Judas, y no se sabe de más escritores. Entonces, imagínense,
tenemos mucho que entender también el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Muchas personas ni siquiera leen el Antiguo Testamento o ni siquiera lo conocen, no lo han estudiado en su totalidad. Entonces necesitamos comenzar a leer nuevamente y a volver a leer. Jesús le dijo, y lo citamos en un video anterior de este mismo tema, Jesús le preguntó a un intérprete de la ley, ¿cómo lees? Le preguntó. ¿Cómo estás leyendo tú la Biblia? Muchos de nosotros la leemos y no alcanzamos a entender. Si usted está leyendo su Biblia, le aconsejo a que le quite los versículos, los capítulos y los subtítulos, para que pueda entender y tener una idea más clara de lo que se está leyendo. Y si algo no lo entiende, léalo una y otra vez, hasta que el Señor le dé entendimiento. Y si le cuesta entender, pídale al Señor sabiduría, entendimiento, y Él se la va a conceder, pero pídalo con fe. Así que vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 8. Volvamos allá. Romanos capítulo 8. Dice así, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este término piensan ahí, que lo subrayé con negrito, piensan en el idioma griego, es un término que se pronuncia froneo. Miren, aquí está, piensan. Lo voy a subrayar aquí, piensan. Y acá tenemos su código Strong. Le vamos a hacer clic y vamos a ir al diccionario. El diccionario nos muestra que es la palabra griega froneo. Froneo al español se tradujo como pensar ahí en ese pasaje de Romanos 8:5. Y froneo significa ejercitar la mente. Es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión. Por implicación, estar dispuesto. Esto nos dice el diccionario Strong, que pensar ahí en Romanos 8:5, pensar aquí, ese piensan, que está aquí subrayado, ese piensan en el idioma griego quiere decir ejercitar la mente, o entrenar la mente igual. Entretener también significa. El diccionario Tuggy nos dice que significa pensar, juzgar, creer, tener buena o mala disposición para hacer algo en este caso. El diccionario Swanson nos dice que es tener una actitud, considerar, sostener un punto de vista. Imagínense, sostener un punto de vista. El diccionario Vine nos dice pensar, poner la mente sobre, implicando un interés y una reflexión moral. Entonces, cuando Pablo aquí está diciendo que los que son de la carne, o sea, los incrédulos, no es que simplemente piensan o ven un pensamiento vago a su mente o una idea lejana que de vez en cuando se les vino y después se les desapareció como la nieblina. No, Pablo está diciendo que las personas que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa están ejercitando su mente, sus pensamientos, están entreteniendo sus pensamientos con las cosas de la carne. Y ahora, ¿cuáles son las cosas de la carne? Esa es la pregunta del millón. Las cosas de la carne se encuentran en el libro de Gálatas. Gálatas, aproximadamente Pablo lo escribió mucho antes de Romanos, ¿ya? No recuerdo la fecha exacta, tal vez más adelante voy a averiguar con más detalle cuál es la fecha exacta de que Pablo escribió Gálatas y Romanos, pero se sabe de que Gálatas fue escrito antes que Romanos y por eso ambos libros se parecen tanto. Solamente que Gálatas es un poco más resumido y en Romanos es más amplio el tratado o el discurso de Pablo. Entonces Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne o las cosas de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu o el deseo del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, como lo que está diciendo Pablo en Romanos, no estáis bajo la ley. Y en este caso la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne o las cosas de la carne. Manifiestas, visibles, evidentes son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, los que practican tales cosas, los que practican tales cosas. Entonces, Pablo aquí nos está dejando con claridad cuáles son las obras de la carne. Después usted puede leer con más detalle, más detenimiento y hacer también un estudio exhaustivo sobre esas obras. Quizás nosotros más adelante vamos también a hacer videos explicando el significado de cada una de esas obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas 5:16 en adelante. O el 18 en adelante, si es que no me equivoco. Entonces, ahora ya sabemos que aquellas personas que no son salvos, que son incrédulos, su mente, su manera de pensar, en este caso sus pensamientos, en realidad están entrenando su mente ellos en estas cosas, en fornicar, en adulterar, en drogarse, en matar, en mentir, en calumniar, en ser envidiosos. Entrenan su mente diariamente, constantemente, continuamente. En eso están. Entonces Pablo sigue diciendo, versículo 6, porque la manera de pensar de la carne es muerte. La manera de pensar. Usted en su Biblia, si usted tiene la Reina Valera 1960, va a estar leyendo la expresión porque el ocuparse de la carne. Ya, ocuparse, esa expresión ocuparse no arroja mucha luz en el español, ocuparse. Entonces, vamos a leer lo que la palabra griega que se tradujo al español como ocuparse. El término griego que al español se tradujo como ocuparse es fronema. Y fronema quiere decir manera de pensar. Miren, vamos a ver el diccionario. Fronema, inclinación mental o propósito. El Tugui dice manera de pensar, intención. Entonces, más que una simple ocupación, fronema significa, denota, dice, lo que uno tiene en la mente, el pensamiento, el contenido del proceso expresado en froneo. Tener en mente, pensar. Entonces, fronema quiere decir manera de pensar. Entonces la expresión aquí, ocuparse, quiere decir manera de pensar. Por eso aquí lo hemos traducido como la manera de pensar de la carne. La manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Entonces, aquí Pablo está haciendo una diferencia. Una persona que no es creyente, su manera de pensar es muerte. O sea, él está pensando todo el tiempo en fornicar, adulterar, matar, ser idólatra, caer en herejía o sectarismo, ser una persona envidiosa, drogarse, robar, delinquir, ambicionar más dinero, amar el dinero, codiciar el dinero, codiciar a la mujer del prójimo, codiciar lo que tiene el prójimo, levantar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas semejantes a esta, dice Pablo. En eso está la gente que no es cristiana, está pensando constantemente en eso, en ese tipo de cosas. Pero el que es creyente está pensando en cosas del Espíritu. Y después vamos a leer cuáles son las cosas o el fruto del Espíritu. Entonces, después Pablo, versículo 7 dice, por cuanto la manera de pensar es enemistad contra Dios. La manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. La ley de Dios. Ni tampoco puede, o sea, es impotente la manera de pensar de la carne. Es impotente, no tiene la capacidad de sujetarse a la ley de Dios. Es más, no quiere sujetarse a la ley de Dios y no puede. El versículo 8, y los que son carne o los que son de la carne no puede o son incapaces de agradar a Dios. Mas vosotros, discípulos, creyentes, cristianos, hijos de Dios, no vivís según la carne, no viven de acuerdo a la manera de pensar de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si el Espíritu de Dios no mora en mí, yo no voy a pensar en las cosas del Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, en estos 9 versículos, Pablo deja
más que claro, deja evidenciado que la manera de pensar del Espíritu es distinta a la manera de pensar de los que viven en la carne. Así que, como les iba diciendo anteriormente, el apóstol Pablo nos deja claro aquí, nos hace la diferencia, nos muestra la diferencia entre un creyente y un no creyente, entre un verdadero hijo de Dios y un incrédulo. Entonces, por esto explica por qué la gente es tan reacia al mensaje del Evangelio. Esto explica por qué la gente rechaza la palabra de Dios, porque viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Su estilo de vida es así, su forma de pensar, entrenan sus pensamientos, entrenan su mente de acuerdo a la manera de la carne. Están pensando constantemente en hacer lo malo ante los ojos de Dios y no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden obedecer los mandamientos de Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios y no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque son impotentes. La manera de pensar de la carne es impotente para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios y para obedecer sus mandamientos. Es por eso que debe haber un nuevo nacimiento, una obra de Dios sobrenatural en la persona en la cual sean transformados. Y ahora vamos a leer lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo 6, para dejar bien en claro, aquí estamos leyendo palabras explícitas del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo aquí, está teniendo una conversación, un diálogo con Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre, le llama a la escritura un principal, o sea, un hombre importante, una eminencia tal vez en temas bíblicos o en temas escriturales en aquel entonces, pero era un hombre importante, una eminencia. Y él viene a Jesús de noche a preguntarle cosas, tiene dudas. Entonces, en esta conversación, Jesús le dice, en el versículo 5, en el versículo 3, Jesús le habla y le dice a Nicodemo lo siguiente. En verdad, o de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está la clave de Romanos 8.5. Cuando en Romanos 8.5 Pablo dice, porque los que son de la carne o los que son carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, el versículo 7, por cuanto la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y el versículo 8 dice, y los que son carne o los que son de la carne no pueden, son incapaces, son impotentes de agradar a Dios. Esa es la verdad escritural. Y Jesús se lo responde a Nicodemo con palabras sencillas de que el que es nacido de la carne, acá el versículo 6, lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Pablo y Juan hablando lo mismo en diferentes tiempos, pero están hablando lo mismo porque el mismo Espíritu está hablando a través de él. El Espíritu Santo está hablando a través de ellos. Esta es la verdad escritural. Entonces, una persona no puede ser, una persona que no es creyente no puede salvarse por sí mismo. No puede obtener la salvación por su propia cuenta. No puede agradar a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque su forma de pensar y su estilo de vida, que está gobernado por la manera de pensar, es contrario a lo que Dios
establece en su palabra. Y es impotente a obedecer los mandamientos de Dios. Es por eso que debe intervenir Dios en la persona para cambiarle lo que vimos en videos anteriores, cambiarle el corazón y anular ese poder de esa vieja naturaleza y darle una nueva naturaleza, hacerlo nacer de nuevo. Y como dijo Jesús, el que es nacido del Espíritu es espíritu. Es un ser espiritual. Nosotros los creyentes ahora somos seres espirituales. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado de su naturaleza y es por eso que nosotros ahora estamos pensando en las cosas del Espíritu. Y ahora vamos a ver qué significa las cosas del Espíritu. Vamos a leer Gálatas nuevamente. Gálatas capítulo 5, versículos 23 en adelante. Versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. Gálatas 5:22, ahí lo tenemos seleccionado. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? Es el resultado de algo, o sea, es el resultado de la manera de pensar. Quiero establecer una pequeña base para esto. El Señor habla en muchas partes acerca de los pensamientos y el Señor habla de que del corazón provienen los pensamientos. Y los pensamientos buscan hacerse visibles de tres maneras, de tres formas. Primero, los pensamientos buscan hacerse visibles a través de las palabras, a través de la conducta y a través de las emociones o sentimientos. Por lo tanto, es inválido, es incorrecto, es falso decir actué sin pensar, hablé sin pensar o lo dije sin pensar. No, primero viene el pensamiento, luego viene la emoción o el sentimiento, luego viene la acción o luego viene la palabra. Entonces, las palabras son pensamientos, las acciones son pensamientos, las emociones son pensamientos. Son la manifestación del pensamiento. Entonces, si yo estoy ejercitando mi manera de pensar, si yo mis pensamientos los estoy entrenando en algo determinado, quiere decir que como resultado de ese entrenamiento, esos pensamientos se van a hacer visibles en el exterior, a través de palabras, o a través de conducta, o a través de emociones o sentimientos. Y esas cosas son el fruto, esas manifestaciones o esas evidencias son el fruto de mis pensamientos. Por lo tanto, si una persona está gobernada por la manera de pensar de la carne, va a presentar como resultado lo que estaba pensando. Homicidios, fornicación, hechicerías, drogadicción, alcoholismo, narcotráfico, delincuencia, violaciones, asesinato, envidia, celo, amor al dinero, avaricia, lujuria, la egolatría, el egocentrismo y todas estas cosas de males que existen en la humanidad. Ahora, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado de una forma de pensar. Si yo soy creyente, si soy hijo de Dios, si he nacido de nuevo, quiere decir que ahora soy espíritu. Y la manera de pensar de los que vivimos gobernados por el Espíritu son las cosas que a Dios se refieren, es su palabra, es todo lo contrario obviamente a lo que un no creyente hace. Nosotros sí podemos guardar la ley de Dios, sí podemos obedecer la ley de Dios, sí podemos agradar a Dios, tenemos ese potencial, Dios nos ha dado ese potencial por la naturaleza que nos ha impartido, la nueva naturaleza que nos ha impartido, esa nueva naturaleza que proviene de Él. Entonces, vamos a estar pensando en cosas de Dios, vamos a estar pensando en su palabra, vamos a estar meditando en sus mandamientos y como estamos entrenando nuestra mente en las cosas de Dios, vamos a obtener como resultado, como fruto, las siguientes características. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Así que, estimados evangelizadores, esto es todo lo que podemos compartir sobre este tema de la salvación. Este tema es muy amplio, muy grande. Que la salvación no se pierde. Es imposible que un creyente pueda perder su salvación.
un creyente verdadero. No, hoy día en la actualidad uno levanta una piedra, sale un cristiano, uno en la actualidad levanta una piedra, sale un evangélico, sale un protestante, sale un religioso, uno levanta una piedra, sale una persona que dice creer en Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios tienen evidencias, y esas evidencias se encuentran en la Escritura. Y si no tienen la evidencia que la Escritura señala, entonces no son hijos de Dios. Son mentirosos, son actores, son hipócritas, son religiosos, son cualquier otra cosa menos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos del Señor Jesús, verdaderos hijos de Dios. Así que si usted dice que es salvo, debe ver en la Escritura, debe verificar en la Escritura si presenta las evidencias de un verdadero Hijo de Dios. Así que, estimados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Les bendecimos y les damos muchas gracias por escuchar esta transmisión y este video. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Nos vemos en un próximo video. Shalom.